Ahora, otra de las propiedades que podemos hacer con texto es ajustar texto lineal a un trazo o a una forma. Vamos a hacerlo, es muy simple. Voy a seleccionar todo este texto dando doble clic sobre él, lo copio y voy a pegar este texto aquí. Para esto, vamos a activar la herramienta de texto. Me voy a colocar encima de la línea y puedo ver cómo cambia el icono. El icono de capturador de texto aparece una línea curva. Entonces, cuando yo le dé un clic, automáticamente se activa la opción de que yo ya puedo empezar a capturar texto. Vamos a pegar el texto y así de simple nosotros acabamos de poner un texto ajustado a un trazado. Ahora, tenemos la opción de que podemos hacerlo también a elementos geométricos. Por ejemplo, selecciono este texto y lo copio. Si yo agarro simplemente mi herramienta de texto y me pongo en el contorno, puedo ver que no me va a dar esa opción. Me va a dar la otra opción que es texto dentro de forma. Entonces, para esto, forzosamente me veré obligado a seleccionar la herramienta de texto en trazado. Una vez que he activado la herramienta texto en trazado, voy a darle un clic al contorno y ya podemos ver que podemos pegar nuestro texto y el texto se ajusta a ese contorno. Una vez que hemos colocado nosotros un texto sobre un trazado, como es el caso que tenemos aquí, lo que podemos hacer es también cambiar sus opciones de cómo se va a interpretar cada uno de los caracteres dentro de este trazado. Por ejemplo, siempre que nosotros capturemos un texto con modo de trazado, ajustado a trazado, automáticamente se pondrá la opción que se le denomina arco iris. Entonces, vamos a ver la primera de las alternativas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este que dice texto sesgar. Nos vamos a ir al menú texto. Nos vamos a ir a la opción texto en trazado. Y si vemos, automáticamente siempre se pondrá la primera opción que dice arco iris. Aquí tenemos la opción sesgar, cinta 3D, escalón, gravedad. Yo les recomiendo, vámonos a las opciones de texto en trazado para que nos dé aún mayor opción de control. Por ejemplo, si yo lo que quiero hacer es controlar la opción y convertirlo a sesgar, podemos ver que yo lo puedo activar aquí. Voy a activar también en modo previsualizar, voy a cambiar a modo sesgar y podemos ver cómo ahora el texto se está ajustando de manera diferente a este trazado. Este se está forzando para que su composición por cada uno de los caracteres sea completamente vertical. También podemos dar la opción que es voltear. Vamos a activarla y podemos ver que el texto ahora se lee de izquierda a derecha. La hizo en modo reflejo. Voy a desactivar voltear. También podemos cambiar la opción que dice alinear con el trazado. Dice línea base. Significa que el texto se está ajustando perfectamente a la línea base del trazado que yo generé. También puedo alterarla. Por ejemplo, si yo le cambio trazo ascendente, puedo ver que ahora el texto se justifica a la parte superior del texto. Ahora vamos a cambiar a texto descendente y podemos ver cómo el texto se separa del trazado, pero está en la parte superior de la línea base del texto. Ahora, si cambio a centrar, el texto se va a centrar al trazado que yo tengo. Vamos a la última, que es línea base, que es la que viene siempre predeterminadamente activa. Después tengo aquí espaciado y dice automático. Aquí nosotros podemos cambiar todos estos valores a valores negativos o valores positivos según sea el tipo de diseño que quiera hacer. Por ejemplo, vamos a poner un valor negativo y después uno positivo. Pondremos, por ejemplo, menos 15 y podemos ver cómo el texto se separa menos 15 puntos. Si yo le pongo menos 36, este texto se empieza a separar más. Yo puedo poner valores aún mayores o menores sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quisiera, puedo poner menos 80, le damos aquí en previsualizar y puedo ver que se abre tanto que inclusive ya no puedo ver todo el texto. Entonces regresaré a menos 36, pero también puedo poner valores positivos. Si yo le pongo 36, puedo ver que el espacio entre cada uno de los caracteres se ha cerrado. Vamos a dejar de manera automática, damos OK y pasemos al siguiente ejercicio, que es cinta 3D. Voy a hacer el mismo procedimiento, selecciono el texto, voy a texto, texto en trazado,
y le vamos a dar opciones de texto en trazado. En esta ocasión vamos a aplicar la opción que dice cinta 3D. Vamos a dar previsualizar y podemos ver cómo se ajusta el texto modificando la perspectiva de cada uno de los caracteres. Vamos a seleccionar escalón, vamos a texto, texto en trazado, escalón. Y vamos a ver cómo ahora cada una de las letras pareciera que va en un escalón por separado. La siguiente y última alternativa que nos da texto en trazado es gravedad. Vamos a ir nuevamente al menú texto, texto en trazado y activaremos gravedad. Aquí ya podemos ver cómo se justifica la perspectiva hacia el centro de mi trazado. Vamos a ver cómo nosotros podemos ajustar el texto en trazado y manejar sus opciones y controladores. Por ejemplo, voy a seleccionar este texto, lo voy a copiar, voy a seleccionar mi herramienta de texto en trazado, vamos a darle un clic para colocar ese texto en trazado, le doy pegar. Primero, una vez que salgo y activo mi herramienta de movimiento, puedo ver claramente, voy a hacer un acercamiento, puedo ver que aparecen esta línea y aquí aparecen dos líneas. A partir de aquí se empieza a capturar el texto. Esta es la mitad de la circunferencia, por eso está marcada ahí. Hasta acá llega el final de la captura de mi texto. Aunque mi texto sea muy corto, automáticamente el texto se ajusta a todo el trazado de mi pieza. Vamos a ver lo siguiente. Si yo cambio, por ejemplo, en mis propiedades en mi panel de propiedades, la opción justificar al centro el texto, puedo ver que mi texto se justificó al centro justo en donde está esta línea. También podemos dar la opción justificado a la derecha y podemos ver que automáticamente el texto se recorre hasta la derecha. Ahora, nosotros podemos controlar cómo queremos que aparezca el texto. Por ejemplo, yo le voy a poner que se justifique aquí. Vamos a poner la opción justificado a centrar. Y ahora lo que vamos a hacer es con vean, al principio doy un clic sostenido. En cuanto me salga esta propiedad, que es una flecha con una línea vertical, ahí ya me está diciendo que yo voy a controlar esta línea. Doy un clic sostenido con mi mouse y yo puedo empezar a controlar exactamente a partir de dónde se va a empezar a hacer la captura del texto y hasta dónde termina la captura de texto. Ahora, este controlador de aquí me va a permitir controlar, como podemos ver, la dirección en donde queremos poner el texto. Si yo presiono la tecla Shift, también podemos controlarlo, pero no solo eso. Por ejemplo, otra de las propiedades que nos va a dar esta alternativa es la siguiente. Si yo doy un clic sostenido sobre este que está aquí en el centro, un clic sostenido y, por ejemplo, voy a arrastrar en este caso hacia el dentro de mi circunferencia, puedo ver cómo claramente pasé el texto que estaba ajustado hacia afuera de la forma, pasando a la parte interna de la forma. Ahora aquí yo puedo seleccionarla y como pueden ver, podemos hacer este tipo de ajustes.